Royce Barrett estaba de pie en el altar, con la mandíbula apretada mientras observaba a la mujer que caminaba hacia él. Ella no era nada como él la había imaginado, nada como él había esperado. Pero en 6 meses, esta misma mujer salvaría su vida, su rancho y todo lo que creía saber sobre sí mismo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la pequeña iglesia de madera mientras Royce tiraba de su cuello. El sudor le golpeaba la frente a pesar del aire fresco. Su padre, Cyrus Wainwright, estaba sentado en el primer banco con los brazos cruzados. Sus ojos fríos se fijaron en su hijo como un halcón que acecha a su presa. Ya no había escapatoria. Las deudas eran demasiado altas, los acreedores demasiado impacientes y este matrimonio era la única manera de evitar que el rancho Barrett fuera confiscado. Magnolia Bass caminaba lentamente por el pasillo. Su sencillo vestido marrón crujía con cada paso. El estómago de Royce se retorció mientras observaba su rostro redondo y su figura robusta. No era así como había imaginado el día de su boda. Había soñado con casarse con alguien hermosa, alguien que hiciera sentir envidia a los demás hombres. En cambio, estaba atado a un extraño cuyo padre era dueño de la tierra adyacente a la de ellos. Tierras que vinieron con derechos de agua que valen más que el oro en este territorio azotado por la sequía. Respira, muchacho, susurró para sí mismo, con las manos temblando ligeramente. Son solo negocios, nada más. Pero cuando Magnolia se acercó, sucedió algo inesperado. Ella levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, y en lugar de la vergüenza o el nerviosismo que él esperaba ver, había algo completamente distinto. Su mirada era firme, casi desafiante, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. Señor Barrett, dijo en voz baja al llegar al altar. Su voz tenía una fuerza que lo sorprendió. Señorita Bass, respondió, con una voz apenas superior a un susurro. El predicador comenzó sus palabras habituales, pero Royce apenas las oyó. Su mente daba vueltas con resentimiento hacia su padre, hacia esta situación, hacia la mujer que estaba a su lado y que representaba todo lo que no quería. Pensó en los otros hombres del pueblo que se reirían disimuladamente a sus espaldas, en las bromas que harían sobre su corpulenta esposa. Por lo tanto, cuando el predicador le preguntó si aceptaba a Magnolia como esposa, el sí, quiero de Royce salió plano y sin emoción. Pero cuando Magnolia pronunció sus votos, su voz resonó clara y segura por toda la pequeña iglesia, y algo en su tono lo hizo volver a mirarla. Sus ojos no estaban abatidos ni arrepentidos. Brillaban con un fuego que no había notado antes. Y cuando dijo sí, quiero, sonó menos a aceptación y más a una declaración de guerra. El anillo le pesaba en el dedo al salir juntos de la iglesia. Pero lo que le pesaba aún más era darse cuenta de que no sabía absolutamente nada de la mujer con la que acababa de casarse. Y por su postura, erguido y orgulloso a pesar de los susurros del pequeño grupo, sospechaba que era mucho más de lo que aparentaba. Pero Royce no tenía ni idea de que antes de que se pusiera el sol el día de su boda, Magnolia demostraría lo peligroso que era subestimarla. El viaje de regreso al rancho Barrett fue la hora más larga de la vida de Royce. Magnolia se sentó a su lado en el asiento de la carreta, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin decir nada. Pero su silencio no era manso ni sumiso. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Así que, dijo Royce finalmente, desesperado por romper la tensión. Supongo que querrás ver la casa. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Ya la he visto, respondió Magnolia sin mirarlo. 3 veces, en realidad, mientras estabas en la ciudad bebiendo para olvidar tus penas por este matrimonio. Las manos de Royce se apretaron sobre la res. ¿Cómo sabía ella de sus viajes al bar? ¿Había sido cuidadoso, o eso creía? No sé de qué estás hablando. Claro que no. Ahí había algo casi divertido en su voz ahora. Igual que tú no sabes que tus peones han estado vendiendo tu ganado para pagar sus propias deudas. O que tu padre le debe dinero a la mitad del territorio, no solo a mi familia. La carreta se topó con un surco, lo que los sacudió a ambos, pero Royce apenas se dio cuenta. Su mente daba vueltas. Eso es imposible. Los peones llevan años con nosotros. La lealtad no pone comida en la mesa, señor Barrett, y los hombres desesperados hacen cosas desesperadas.
Magnolia finalmente se giró para mirarlo y sus ojos revelaron una certeza que le revolvió el estómago. Tu capataz, Wade McKinley, lleva 6 meses robando de las ventas de ganado. Tu padre lo sabe, pero no puede permitirse despedirlo porque Wade es el único que impide que los demás peones renuncien. Por lo tanto, cuando llegaron a la casa del rancho, Roy se quedó paralizado en el asiento del conductor, mirando su propiedad con nuevos ojos. Los postes de la cerca hundidos que había ignorado, el corral descuidado que necesitaba reparación, el aclareo que se oía en el pasto. De repente, todo tenía sentido. Su padre no solo había estado jugando su dinero. Habían estado perdiendo dinero de múltiples heridas, y este matrimonio era un torniquete, no una cura. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó, con voz apenas audible. Porque me he estado preparando para este matrimonio más tiempo que usted, dijo Magnolia, bajando de la carreta con sorprendente gracia. Mi padre no solo organizó esta unión por los derechos de la tierra, señor Barrett. La organizó porque su rancho es clave para controlar el acceso al agua en 3 condados. Pero alguien tiene que ser lo suficientemente inteligente para que funcione. Caminó hacia la casa y se detuvo en los escalones de la entrada. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente para escuchar o lo suficientemente orgulloso para perderlo todo fingiendo que sabes más. Royce la vio desaparecer por la puerta principal de lo que ahora era su hogar. Su mente daba vueltas con preguntas. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había aprendido tanto sobre el negocio familiar? Y lo más inquietante de todo, ¿qué más sabía ella que él no? Pero mientras desenganchaba los caballos, un pensamiento persistía. Lo carcomía. Si Magnolia sabía tanto de sus problemas, ¿cuál era exactamente su plan para resolverlos? Al anochecer, Royce descubrió que casarse con Magnolia era como invitar a un tornado a su casa. Todo lo que le resultaba familiar estaba a punto de reorganizarse. La encontró en el estudio de su padre, sentada tras el enorme escritorio de roble como si fuera suyo. Los papeles se extendían ante ella como un plan de batalla. Libros de cuentas, escrituras de propiedad y lo que parecían documentos legales cubrían cada centímetro de la superficie. Pero lo que le heló la sangre fue ver a Wade McKinley de pie frente al escritorio como un colegial al que llaman a la oficina del director. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Royce, entrando en la habitación. El rostro de WDE estaba pálido, el sudor le perlaba la frente. ¿Tu esposa?, preguntó. Claro que lo sé, dijo Magnolia con calma, sin levantar la vista de los papeles. Sé que has estado vendiendo 15 cabezas al mes y reportando solo 10. Sé que te has estado quedando con la diferencia y sé que planeaste echarle la culpa a los cuatreros cuando finalmente llegara el vencimiento de las cuentas. Por lo tanto, Roy sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Las cifras nunca habían tenido sentido. Pero su padre siempre se había encargado de las cuentas y Wade había sido como de la familia. Wade, dime que esto no es cierto. Los hombros del capataz se hundieron. El rancho se estaba hundiendo de todos modos. Royce, tengo hijos que alimentar. Lo había hecho. Magnolia lo corrigió, con voz afilada como una cuchilla. Tenías un trabajo. Ahora tienes una opción. Devuelve lo que robaste o haré que el sheriff venga antes del amanecer. Pero el rostro de WDE se endureció de repente. ¿Crees que puedes entrar aquí y empezar a dar órdenes? No eres nadie, solo una mujer gorda a la que su padre pagó para que se deshiciera de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Royce esperaba que Magnolia se derrumbara, que se encogiera ante las crueles palabras. En cambio, se puso de pie lentamente, con movimientos deliberados y controlados. Señor McKinley, dijo, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. Parece que crees que mi tamaño refleja mi fuerza. Ese es tu primer error. Abrió el cajón del escritorio y sacó un pequeño diario de cuero. Tu segundo error fue asumir que vine sin preparación. Abrió el diario y empezó a leer. 15 de mayo, vendí 20 cabezas al equipo de Morrison, reporté 12. 22 de mayo, vendí 18 cabezas al campamento ferroviario. Reporté 10. 3 de junio. Miró a Wade, cuyo rostro palideció. ¿Debería continuar?
Porque tengo 4 meses de registros detallados, incluyendo los nombres de cada comprador y las cantidades exactas que te embolsaste. La mano de WDE se movió instintivamente hacia su arma, pero se congeló cuando la voz de Magnolia cortó el aire. No lo haría, dijo en voz baja. Porque tu tercer error fue pensar que vine sola. El sonido de botas en el porche hizo que todos se giraran. A través de la ventana, Royce vio a 3 hombres acercándose a la casa. Hombres que no reconoció, pero cuyos rostros severos y armas atadas los indicaban como cualquier cosa menos peones de rancho comunes. ¿Quiénes son? Royce, susurró. Magnolia sonrió por primera vez desde que la conoció. Y no era una expresión amable. En el señor Barrett, de esos que se aseguran de que la gente cumpla su palabra. Wade corrió hacia la puerta, pero se encontró con el paso bloqueado por el más grande de los 3 hombres que acababan de entrar. El desconocido era corpulento, con cicatrices en los nudillos y ojos que habían visto demasiada violencia. ¿Vas a algún sitio, amigo?, preguntó el hombre corpulento con amabilidad. Pero lo que sucedió después le enseñaría a Royce que se había casado con mucho más que la solución de su padre a sus deudas. El enfrentamiento duró exactamente 3 minutos. Wade McKinley, enfrentado a 3 hombres armados y una mujer que conocía todos los detalles de su robo, se derrumbó como un castillo de naipes en una tormenta. El dinero está escondido en mi cabaña, balbuceó Wade. Su anterior bravuconería había desaparecido por completo. Casi todo, al menos. Gasté algo en medicinas para mi hijo menor. La expresión de Magnolia se suavizó un poco. ¿Cuánto costaba la medicina? $40. La fiebre casi lo mata. Ella. Entonces devolverás el resto y considerarás los $40 como tu indemnización por despido. Hizo un gesto con la cabeza al hombre corpulento que bloqueaba la puerta. Hank te acompañará a recogerlo. Luego te habrás ido por la mañana. Pero mientras se llevaban a Wade, Royce agarró el brazo de Magnolia. Espera, ¿quiénes son estos hombres? ¿Cómo los conoces? Por primera vez desde que la conoció, Magnolia pareció insegura. Eso es complicado. ¿Complicado? ¿Cómo? Royce la sujetó con más fuerza. Mi capataz acaba de confesar haberme robado porque 3 desconocidos armados entraron en mi casa. Creo que merezco una explicación. Por lo tanto, Magnolia se soltó y se acercó a la ventana, observando cómo Hank acompañaba a Wade hacia el barracón. Mi padre no solo organizó este matrimonio por la tierra, Royce. Lo organizó porque tu rancho se encuentra sobre los derechos de agua más valiosos de 3 territorios. Pero hay otras personas que quieren esos derechos. Gente peligrosa. ¿Qué clase de gente peligrosa? Del tipo que preferiría verte muerto a verte triunfar. Se volvió hacia él y, para la primera vez que vio miedo en sus ojos. Hace 3 semanas, un hombre llamado Cormac Doolan hizo una oferta por tu rancho. Cuando tu padre se negó, Doolan dejó claro que a los rancheros testarudos les pasan accidentes. Royce sintió un vuelco en el estómago. ¿Estás diciendo que alguien quiere matarme? Estoy diciendo que alguien quiere matar a cualquiera que controle estas tierras. Por eso mi padre actuó tan rápido con este matrimonio. Por eso traje protección. Señaló a los hombres que estaban afuera. Y por eso tenemos que trabajar juntos, les guste o no. Pero antes de que Royce pudiera responder, un disparo resonó desde la barraca. A través de la ventana, vieron a Hank tambaleándose hacia atrás, agarrándose el hombro, mientras Wade McKinley montaba a caballo con un rifle en las manos. Estaba listo para esto, susurró Magnolia. Sabía que lo descubriríamos. Otro disparo destrozó la ventana del estudio, haciendo que los cristales cayeran en cascada por el suelo. Royce agarró a Magnolia y la tiró hacia atrás detrás del escritorio mientras las balas se astillaban. Las paredes de madera que los rodeaban. «¡Quietos!», gritó, buscando su cinturón de armas. Pero cuando miró alrededor del escritorio, se le heló la sangre. Wade no estaba solo. Al menos 6 jinetes habían aparecido en el límite de la propiedad, todos armados, todos avanzando hacia la casa con un propósito letal. «Magnolia», dijo Roy, con la voz tensa por la comprensión. ¿Cómo supo Wade que íbamos a por él esta noche? Su rostro palideció al comprender la terrible verdad.
Porque alguien le dijo que lo haríamos. La casa estalló en caos mientras las balas atravesaban las paredes como una lluvia mortal. Royce se arrastró hacia el armario de armas mientras Magnolia se apretaba contra el suelo detrás del pesado escritorio. ¿Cuántos hombres tienen?, gritó Royce por encima de los disparos. 3. Respondió Magnolia. Pero Hank está herido y los otros 2 están inmovilizados en el granero. Por lo tanto, Royce se dio cuenta de que lo superaban en número 2-1, atrapados en una casa que no estaba construida para resistir un asedio. Pero al buscar su rifle, algo lo dejó paralizado. A través de la ventana rota, pudo ver a Wade señalando directamente al estudio, haciendo gestos a los otros jinetes como si supiera exactamente dónde se escondían. Magnolia, dijo lentamente. Wade no podía saber que estaríamos en esta habitación a menos que alguien le contara nuestro plan. Terminó con el rostro sombrío. Alguien que supiera que iba a enfrentarlo esta noche. ¿Pero quién? Los únicos que lo sabían eran ellos 3. Y los hombres de Magnolia afuera. A menos que tu padre, susurró Royce. ¿Dónde está? Se fue a la ciudad justo después de la boda. Dijo que tenía asuntos que atender. Los ojos de Magnolia se abrieron de par en par al comprender. Pero él era el único que sabía el momento oportuno. Una nueva ráfaga de disparos destrozó lo que quedaba de las ventanas. Afuera, la voz de WDE se elevó por encima del ruido. Quémenlos. La casa es de madera vieja. Arderá rápido. El olor a humo comenzó a filtrarse por las ventanas rotas. Una luz naranja titiló contra las paredes. Habían prendido fuego al porche delantero. Tenemos que... Muévete, dijo Royce, sacando munición del armario. La puerta trasera está tapada, interrumpió Magnolia. Vi a 2 jinetes dando vueltas. Por lo tanto, estaban atrapados entre el fuego y las balas, sin ningún sitio a donde escapar. Pero a medida que el humo se espesaba, Magnolia hizo algo que dejó a Royce completamente atónito. Se levantó, caminó tranquilamente hacia el escritorio y empezó a guardar papeles en una cartera de cuero. ¿Qué haces?, preguntó Royce. Tenemos que salir de aquí. Estos documentos valen más que esta casa, respondió ella con voz firme a pesar del caos. La verdadera razón por la que Wade te traicionó. La verdadera razón por la que Cormagdulan quiere esta tierra está aquí. Sacó un mapa cubierto de marcas rojas y anotaciones legales. No se trata solo de derechos de agua, Royce. Hay un ferrocarril que pasa por este territorio. Su rancho se encuentra directamente en el camino de la ruta propuesta. Quien sea dueño de esta tierra será rico más allá de lo imaginable. Pero antes de que Royce pudiera procesar esta revelación, la pared frontal de la casa explotó hacia adentro cuando la madera en llamas se estrelló contra la habitación. El fuego se estaba propagando más rápido de lo que habían previsto y el humo se estaba volviendo mortal. La bodega de raíces. Royce agarró la mano de Magnolia. Hay un túnel que conduce al granero. Corrieron hacia la cocina mientras el techo comenzaba a derrumbarse detrás de ellos. Pero cuando llegaron a la puerta del sótano, Royce escuchó algo que le heló la sangre. La voz de su padre llamando desde el patio. Royce, hijo, ¿estás ahí? Cyrus Wainwright había regresado. Y por el tono de su voz, parecía realmente sorprendido por el incendio. El túnel del sótano era más antiguo de lo que Royce recordaba. Los soportes de madera crujieron siniestramente mientras se arrastraban por el estrecho pasaje. Detrás de ellos, el sonido de la casa en llamas se hizo más débil. Pero más adelante estaba el peligro desconocido de quienquiera que pudiera estar esperando en el granero. Tu padre parece realmente sorprendido, susurró Magnolia mientras avanzaban por la oscuridad. Entonces, ¿quién advirtió a Wade?, Royce preguntó. Pero mientras hablaba, una terrible posibilidad se estaba formando en su mente. Salieron al granero y encontraron a Hank sentado contra un fardo de heno, con el hombro vendado toscamente, pero con el arma todavía en la mano. Los otros 2 hombres, a quienes Magnolia presentó como Frank y Cole, estaban ubicados en las puertas del granero, observando la casa en llamas. Señora, dijo Hank al verlos, tenemos un problema. Ese capataz suyo sabía exactamente dónde estaríamos. También sabía del túnel. Por lo tanto,
Roy sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban, formando una imagen que no quería ver. Magnolia, ¿quién más sabía que vendrías aquí esta noche? ¿Quién más conocía tu plan exacto? Su rostro palideció a la luz parpadeante del fuego. Solo mi padre. Y se detuvo, llevándose la mano a la boca. ¿Y quién? El socio de mi padre. El hombre que ayudó a organizar todos los detalles del matrimonio. ¿Quién sabía del estudio del ferrocarril? ¿Quién tenía acceso a todos los registros financieros de nuestras familias? Se le quebró la voz. Ezequiel Mars, mi propio padre. La traición la golpeó como un puñetazo. Su padre no solo había arreglado este matrimonio para salvar el rancho Barrett. Lo había arreglado para destruirlo. ¿Pero por qué? Afuera, la voz de Cyrus Wayne se volvió más frenética. Royce, la casa está perdida. Pero si estás vivo, responde. Yo. Él no forma parte de esto. Royce se dio cuenta. Mi padre realmente no lo sabe. Pero antes de que pudieran decidir si confiar en Cyrus, Frank gritó desde la puerta del granero, vienen jinetes. Al menos 10, y no están aquí para ayudar a apagar el fuego. A través de la puerta del granero, Royce vio antorchas acercándose por el rancho en penumbra. Pero no eran vecinos preocupados. Cabalgaban en formación, con las armas listas, moviéndose con precisión militar. Cormac Doolan, susurró Magnolia. Todo estaba planeado. El matrimonio, el robo de WDE, el enfrentamiento de esta noche, todo estaba diseñado para desenmascararnos y que Doolan pudiera terminar esto. Por lo tanto, Royce comprendió que habían caído directamente en una trampa que llevaba meses preparándose. Su matrimonio con Magnolia no había sido la solución a sus problemas. Había sido la última pieza del plan de alguien más para destruir todo lo que poseía. Tu padre nos traicionó, dijo, aunque las palabras le dolieron. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con nuestras muertes? El rostro de Magnolia se endureció con una determinación que Royce empezaba a comprender. Con ambos muertos, hereda mi parte del terreno y puede venderle los derechos de agua a Doolan sin interferencias, además de lo que Doolan le prometiera por entregarle su rancho. Pero a medida que los guionistas se acercaban, Magnolia metió la mano en su bolso y sacó algo que dejó a Royce sin aliento. Era un segundo mapa, uno que no le había mostrado antes, lleno de diferentes marcas y firmado con sellos oficiales. ¿Qué es eso? ¿Un seguro? Dijo con gravedad. Y la verdadera razón por la que mi padre quiere que muera esta noche. El segundo mapa mostró algo que lo cambió todo. Raíces ferroviarias, derechos de agua y propiedad de la tierra, pero con una diferencia crucial. Este mapa llevaba el sello oficial del gobierno territorial y estaba firmado por el propio comisionado del ferrocarril. Esta es la verdadera ruta del ferrocarril, explicó Magnolia rápidamente mientras el sonido de los caballos que se acercaban se hacía más fuerte. El que Doolan y mi padre desconocen. El ferrocarril no pasa por tu rancho, Royce. Pasa por el valle, 5 kilómetros al sur, por tierras que pierden valor sin acceso a tus derechos de agua. Por lo tanto, Royce se dio cuenta de que todo, las amenazas, el matrimonio, la destrucción planeada, se basaba en información falsa. Pero si Doolan conoce la ruta real, él no la conoce. Solo 3 personas han visto este mapa. El comisionado del ferrocarril, yo y ahora tú. Los ojos de Magnolia brillaban de determinación. He estado jugando un juego más largo de lo que nadie creía, incluido mi padre. Pero su revelación fue interrumpida por disparos fuera del granero. A través de la puerta, pudieron ver a Cyrus Wainwright escondiéndose tras un abrevadero mientras los hombres de Doolan lo rodeaban. Lo van a matar, dijo Royce, acercándose a su rifle. Espera, Magnolia lo agarró del brazo. Doolan necesita a tu padre vivo para firmar la escritura. Se trata de algo más que simplemente tomar la tierra. Se trata de legalizarlo. Efectivamente, oyeron la voz de Doolan resonando al otro lado del patio. Cyrus Wainwright, sé que estás vivo. Tengo una propuesta para ti. Desde su escondite, vieron cómo Doolan cabalgaba hacia la luz del fuego. Un hombre alto, de cabello plateado y ojos fríos que reflejaban las llamas de la casa en llamas. Desmontó despacio, con confianza,
como un hombre que ya había ganado. Tu hijo está muerto, Cyrus, gritó Doolan, ardido con su gorda esposa. Pero aún puedes salvarte. Firma la escritura del rancho y te dejaré ir con suficiente dinero para empezar de nuevo. Pero Cyrus Wainwright sorprendió a todos. En lugar de encogerse de miedo, se levantó de detrás del abrevadero, con su propia pistola desenfundada. Mi hijo no está muerto, Doolan. Y aunque lo estuviera, no vendería su rancho a una escoria como tú. Por lo tanto, el enfrentamiento que siguió duró exactamente 10 segundos. Los hombres de Doolan superaban en número a Cyrus 20-1, y el viejo ranchero lo sabía. Pero no se echó atrás. Mátalo, ordenó Doolan con indiferencia. Fue entonces cuando Magnolia hizo algo que demostró de una vez por todas que Royce se había casado con una mujer única. Salió del granero con las manos en alto y el mapa del gobierno claramente visible en su mano. Señor Doolan, gritó, y su voz resonó por todo el patio. Antes de tomar decisiones definitivas, quizá quiera ver qué tengo en la mano. Todas las armas se volvieron hacia ella, pero Magnolia avanzó con la tranquila confianza de quien tiene todas las cartas en la mano. Este es el verdadero estudio del ferrocarril, firmado y sellado por el comisionado territorial, y demuestra que ha estado planeando robar tierras que no tendrán ningún valor en 6 meses. El rostro de Doolan palideció al reconocer los sellos oficiales del documento. Pero su recuperación fue rápida y mortal. Entonces supongo que tendré que matarlos a todos y encontrar otra forma de lucrar con este territorio. Pero cuando sus hombres alzaron las armas, Magnolia sonrió, la misma sonrisa peligrosa que Royce había visto antes en el estudio. Eso sería un error, señor Doolan, porque el alguacil territorial ya está en camino y tiene instrucciones muy específicas sobre qué hacer con los infractores y asesinos. El sonido de cascos acercándose desde el este dejó a todos paralizados. Pero en lugar de más hombres de Doolan, lo que emergió, desde la oscuridad, una visión empalideció el rostro del saltador de reclamaciones. 6 alguaciles territoriales, con sus insignias brillando a la luz del fuego. Rifles listos. Mariscal Thompson, gritó Magnolia con calma. En el momento justo, Doolan se giró hacia ella, con el rostro deformado por la rabia y la confusión. Esto es imposible. ¿Cómo avisaste hace 3 días? Terminó Magnolia. El mismo día que descubrí el plan de mi padre para que nos mataran a ambos. ¿De verdad creías que me casaría a ciegas? Por lo tanto, mientras los alguaciles rodeaban a los hombres de Doolan, la verdad de la estrategia de Magnolia se hizo evidente. No se había casado con Royce solo para salvar su rancho. Había orquestado una elaborada trampa para desmantelar toda la conspiración criminal que amenazaba el territorio. Cormac Doolan, anunció Marshal Thompson, con la voz cargada de autoridad federal. Queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, usurpación ilegal de tierras y soborno a funcionarios territoriales. Pero Doolan hizo una última jugada desesperada. Agarró su arma y gritó a sus hombres: «Mátenlos a todos». El tiroteo que siguió duró menos de 30 segundos. Los sicarios de Doolan quedaron atrapados entre los alguaciles y los hombres de Magnolia. Se rindieron rápidamente al darse cuenta de que estaban en inferioridad numérica y legal. El propio Doolan recibió una bala en el hombro al intentar dispararle a Marshal Thompson, poniendo fin a su amenaza para siempre. Mientras la situación se calmaba y los alguaciles se llevaban a los criminales, Roy se encontró de pie junto a su esposa en las ruinas de su casa incendiada, comprendiendo finalmente lo que había ganado y perdido en un solo día. «Planeaste todo esto», dijo, no como una acusación, sino como un reconocimiento asombrado. «Planeé sobrevivir», respondió Magnolia, «y asegurarme de que tú también pudieras sobrevivir». «¿Pero por qué? Podrías haberte ido. Deja que Doolan lo destruya todo. ¿Por qué arriesgar tu vida por un hombre que no quería casarse contigo?» Magnolia se giró para mirarlo. Y a la luz del fuego moribundo, Royce vio algo en sus ojos que le hizo oprimir el pecho. «Porque vi quién eras realmente, Royce Barrett. No el hombre prejuicioso que me juzgó por mi apariencia, sino el hombre que sacrificaría todo para proteger a su familia. El hombre que se arrastró por un túnel en llamas para salvar a alguien a quien apenas conocía. Por lo tanto, Roy se dio cuenta de que,
Si bien se había centrado en lo que creía que estaba perdiendo, había estado ciego a lo que en realidad estaba ganando. Magnolia no solo era inteligente y valiente. Ella era leal, estratégica y había arriesgado todo para salvar no solo a sí misma, sino a él y a su padre. El dinero del ferrocarril, dijo de repente. La verdadera ruta nos hará ricos, pero no de la forma que todos esperaban. Magnolia sonrió. La nueva ruta necesita derechos de agua para la estación. Nuestros derechos de agua de forma legal, justa y rentable. 6 meses después, Royce Barrett, de pie en el porche de su casa reconstruida, observaba a su esposa dirigir la construcción de la nueva estación de ferrocarril. Ella había acertado en todo, la ruta, las ganancias, y lo más importante, en el valor de ver más allá de las apariencias para ver lo que realmente importaba. Se vio obligado a casarse con una desconocida a la que juzgó demasiado rápido. Lo que descubrió fue una compañera que le salvó la vida, su rancho, y le enseñó que la verdadera fuerza viene en formas que nunca esperó reconocer. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para